Y a continuación vamos a tocar un tema que nos interesa a todas y a todos, porque cada vez son más hombres los que se hacen responsables de los métodos anticonceptivos y recurren a la vasectomía. Exactamente, pasó por ser un mito. Mucha gente cuenta cosas de la vasectomía, se dice que respecto de la vasectomía, y hoy día vamos a clarificar todo con un especialista. Nos acompaña en el estudio el urólogo, el doctor Pablo Pizzi de vasectomía.cl. Doctor, ¿cómo está? Gusto tenerlo en el programa. Hola, muchas gracias a ustedes por invitarme. Doctor, expliquemos a grandes rasgos qué es la vasectomía, por favor. Bueno, la vasectomía es la cirugía que busca la infertilidad masculina permanente y junto con el preservativo hoy día son los únicos dos métodos anticonceptivos que hay para los hombres. Básicamente es una cirugía que lo que busca es obstruir el paso de los espermatozoides desde el testículo hacia la uretra, hacia el conducto donde se une al líquido seminal para dar origen al semen. A ver, háganos el... Vamos a hacerle un diagrama un poco para explicar. Los espermatozoides se producen en el testículo y maduran en un segmento que se llama epidídimo y después van a quedar aquí en este conducto que se llama conducto deferente y se quedan a la espera que se produzca una eyaculación, es decir, los espermatozoides están preformados esperando en el conducto que se produzca la emisión del semen, y cuando eso ocurre se juntan con el líquido seminal que produce la próstata, y la unión de estos dos elementos, espermatozoides que vienen del testículo y líquido seminal que sale de la próstata y las vesículas seminales, se unen adentro en la pelvis para dar origen al semen. El semen está compuesto en un 95% por líquido seminal. Los espermatozoides no aportan más del 5% del volumen del semen. Y esta es la razón principal por la cual cuando nosotros bloqueamos a medio camino el paso de los espermatozoides, que de eso se trata básicamente la vasectomía, el semen se va a seguir produciendo acá arriba. Claro. No hay cambios significativos después de la cirugía, ni en la cantidad de semen, ni en la consistencia del semen. Esta cirugía, por lo demás, no afecta en lo absoluto la producción de la testosterona, que es la hormona masculina. Por lo tanto, no hay alteración ni del deseo sexual, ni la capacidad de erección. Pero eso es una pregunta que se repite ni el orgasmo, mucho claro, entre los hombres que se han hecho la vasectomía y los que no se la han hecho. Dice, oye, pero después de, ¿te dan menos ganas? ¿Te molesta algo? ¿Tienes problemas de erección? ¿Eso sucede, no sucede? No, no sucede en lo absoluto. Básicamente esto es solamente una obstrucción mecánica al paso de los espermatozoides. No altera ni la función sexual, ni el deseo, ni las hormonas. De hecho, en los estudios que se han hecho respecto a satisfacción sexual posterior a la vasectomía, la mayor parte de los estudios muestran que los pacientes tienen mejor satisfacción. Y eso tiene una explicación que está basada en que la vasectomía es el único de todos los métodos anticonceptivos que existen, tanto masculinos como femeninos, que tiene un control de calidad de la efectividad. ¿Qué significa eso? Cuando una pareja utiliza preservativos, anticonceptivos orales, implantes hormonales, cualquiera de estos métodos tiene una tasa de falla que es baja, pero que no es posible de predecir. Es decir, cuando cualquiera de estos métodos falla, la manera en que la pareja se da cuenta es un embarazo. Claro, la vasectomía, la gracia es que después de alrededor de 3 meses de la cirugía, uno realiza un espermiograma, un examen de semen que confirma el éxito de la cirugía. Por lo tanto, uno recién empieza a confiar en la vasectomía como método anticonceptivo cuando ya sabe que fue efectiva, no antes. ¿Cuántos tipos de vasectomía existen? ¿Una sola? Porque hay gente que habla de un nudito, hay otros que cortar el conducto. Sí. A ver, hay que diferenciar dos cosas. La vasectomía en general existen dos tipos, una que se llama vasectomía tradicional y otra que se llama vasectomía sin bisturí. Las diferencias están en que en la vasectomía tradicional se usaban 2 incisiones más o menos grandes, de alrededor de 2 o 3 centímetros, ubicadas en la raíz de cada escroto derecho y escroto izquierdo, y se exteriorizaba todo el cordón que va al testículo. El cordón que va al testículo lleva los vasos sanguíneos, las venas, las arterias, los nervios, el conducto deferente que transporta los espermatozoides, los linfáticos, todo lo que necesita el testículo para su funcionamiento. Entonces se sacaba todo el cordón espermático y se aislaba el conducto deferente, se cortaba y se obstruía. Hoy día... Es justamente lo que estamos viendo en pantalla, ¿no? O sea, lo que pasa es que esto tiene que ver con la vasectomía. Independiente de la técnica, lo que busca es desobstruir, digamos, el conducto. Esta es la técnica sin bisturí, en que mediante un instrumental quirúrgico especial se aísla de manera exclusiva el conducto deferente, se hace una incisión en la piel de 5 milímetros, muy chiquitita, habitualmente queda sin puntos,
Y con este instrumental nosotros exteriorizamos el conducto deferente, ahí se hace una pequeña punción en la piel. Ese instrumental permite abrir un segmento de piel de 5 milímetros y acceder al conducto deferente que está fijado aquí en la piel. Ahí se expone el conducto deferente y con el mismo instrumental se toma el conducto deferente y se alza hasta exponerlo. ¿Los dos son iguales de efectivo? Los dos son iguales de efectivo. La diferencia básicamente está en que los efectos secundarios de la vasectomía tradicional, en la que hay una herida más grande, hay una disección mayor, tiene mayor riesgo de hematomas, de dolor postoperatorio, de infecciones de la herida operatoria que la vasectomía sin bisturí. Sí. Cuando uno habla de la vasectomía, con los amigos, con los cercanos, de inmediato hay gente que termina de convencerse. ¿Sabes qué? Me la voy a hacer, dame el dato de tu doctor. Oye, me gustó la idea, no es como yo creía. Yo quiero invitar a la gente a que nos escriba, que nos mande a través de las redes sociales, a través del WhatsApp del programa, que está siempre disponible, sus consultas, sus miedos, sus aprensiones, sus experiencias. Oye, a mí me fue bien, me fue mal, me pasó esto otro. Todas sus consultas. Preguntas de ellas, preguntas de ellos. De repente, si él tiene algún miedo, algo que lo frene, pregúntanos. Estamos aquí con el doctor Pablo Pizzi, urólogo experto en la materia. Doctor, ¿tenemos preguntas? Mira, muy bien. Juli, dale tú que iba a estornudar. Ya, yo le doy la pregunta. ¿Duelen los testículos al hacerse esa operación? ¿Es reversible? Pregunta Juan Ignacio. Bueno, el dolor es bastante variable, depende un poco del tipo de cirugía que se haga. Efectivamente, en la cirugía tradicional pueden haber más molestias que la vasectomía sin bisturí, y depende también de la inflamación y del umbral del dolor de cada paciente, que es específico para cada uno. Todos tenemos diferentes umbrales del dolor. Ahora, en general, los pacientes se van tomando analgésicos comunes y corrientes, ibuprofeno, paracetamol, y en los estudios de dolor postoperatorio, más o menos el 70% de los pacientes refiere que no necesitó los analgésicos más allá del tercer día postoperatorio. Los pacientes pueden ir a trabajar al día siguiente, no hay un problema en eso. Lo único que se les recomienda es evitar exponerse a situaciones en las que puedan recibir algún traumatismo genital. O sea, si tienen exacto, pelotazo, rodillazo, la bicicleta, evitarlos por algunos días hasta que ya la herida esté más establecida. Ahora, respecto a la pregunta si es reversible, las opciones que tiene un paciente que se hace una vasectomía y que después, en el futuro, quisiera tener hijos son solamente 3. La primera es congelar espermatozoides antes de la cirugía, o sea, pensar en qué podría suceder y dejar una muestra de espermatozoides congelados. Esos espermatozoides pueden estar décadas congelados y descongelarse en cualquier minuto para usarlos en técnicas de fertilización asistida, ¿ya? La gente también tiene algunas como preconceptos de que debe ser muy caro, y no es tan caro. Evidentemente tiene un costo, pero hoy día debe estar bordeando alrededor de 100.000 pesos al año, más o menos, la mantención, dependiendo del centro, obviamente, la ubicación de cada clínica donde esto se hace, pero eso es más o menos el promedio de una mantención de espermatozoides congelados que pueden ser descongelados en cualquier minuto. La segunda opción es volver a conectar los conductos que se cortaron, es decir, quedaron 2 conductos separados, y volver a conectar estos conductos. La cirugía de reversión es una cirugía compleja, a diferencia de los 10 minutos que puede durar una vasectomía. La reversión puede durar entre 2 a 3 horas, requiere un microscopio quirúrgico especial, requiere un entrenamiento. Son pocos los urólogos que tenemos, digamos, expertise y formación académica para hacer cirugías de reversión, pero tiene una tasa de éxito que también la gente cree que es más baja de lo que realmente es. La tasa de reversión es de alrededor del 80% si la cirugía se realiza antes de 8 años de hecha la vasectomía. Después empieza a decrecer Después empieza a disminuir, básicamente porque se producen fenómenos de cicatrización y fibrosis en este conducto, y eso puede afectar la producción de espermatozoides por aumento de la presión. Doctor, en general, cuando llega un hombre 1 año después, 2 años después, 5 años después o 10 años después, oiga, doctor, yo me hice la vasectomía, pero quiero que esto se dé vuelta, ¿ya? Quiero revertir la vasectomía. ¿Qué motivos dan esos pacientes? ¿Por qué un hombre quiere volver a ser fértil? A ver, la gran mayoría de los pacientes es porque tienen una nueva pareja, habitualmente distinta a la pareja que tenían en el momento que decidieron hacerse la vasectomía. Es muy frecuente que sean parejas más jóvenes, que no tienen hijos, ¿ya? Y ahí lo importante es ver si es que existe un factor
femenino de infertilidad. Es decir, es importante saber si esa pareja tiene un potencial fértil que haga más recomendable hacer una reversión, es decir, intentar tener un embarazo a través de actividad sexual regular. Porque si la pareja tiene un factor femenino, que en definitiva esa mujer, independiente de la pareja que tenga, del hombre con el que esté, necesitaría un in vitro, una fertilización in vitro, en ese caso aparece la tercera opción, en que como siempre se van a estar produciendo espermatozoides en el testículo. Un paciente que se hizo una vasectomía también se puede hacer una pequeña punción del testículo, aspirar espermatozoides y usar esos espermatozoides en una técnica in vitro. Eso es muy anestesiado, ¿no? No, se hace incluso con anestesia local porque es una aguja, es simplemente una aguja que se coloca anestesia local en la piel y en la pared del testículo, y la aguja aspira espermatozoides. Esos espermatozoides, una bióloga de medicina reproductiva los aísla y toma un espermatozoide con una micropipeta, digamos, que se inyecta a un óvulo y se hace una fertilización in vitro. ¿Y en cuanto al costo, lo cubre la ISAPRE, lo cubre FONASA el hacerse una vasectomía? Sí, la vasectomía está cubierta tanto por FONASA como por las ISAPRES, de acuerdo a los porcentajes que establece para cada centro asistencial. El problema es el acceso, Julia. O sea, hoy día en los hospitales públicos la verdad es que no es posible, del punto de vista práctico, considerar que la vasectomía tenga algún grado de prioridad en las cirugías que deben hacerse. Claro. Por la lista de espere, porque se les da prioridades a otras operaciones. Nosotros tenemos además ciertas situaciones técnicas en Chile en que la vasectomía es considerada una cirugía menor, a diferencia de otros países, Estados Unidos, Europa, en que se considera un procedimiento quirúrgico. Es decir, la vasectomía en Chile hoy día tiene que hacerse en un pabellón formal, el mismo pabellón que se ocupa para cirugía abdominal, digestiva, cardíaca, es el mismo pabellón que se ocupa para una vasectomía. Entonces, en términos de prioridad, efectivamente no puede competir. Ahora, eso hace que probablemente en el sector público es muy difícil que se realice una vasectomía en los hospitales. Nosotros hicimos un trabajo hace algunos años en que comparaba, digamos, las vasectomías en el sector privado versus el sector público, y en Chile era alrededor del 4% de las esterilizaciones eran vasectomías, contra el 96% que eran esterilizaciones tubarias. Estoy hablando hace unos 5 o 6 años. Eso ha ido aumentando cada vez más. Pero en esa época, por ejemplo, en el sector privado era alrededor del 11% de esterilizaciones eran masculinas, mientras que en el sector público era el 0,8%. ¡Wow! Del total. Así que, bueno, eso es algo que hoy día también está... las autoridades han hecho esfuerzo. Hoy día la vasectomía, para las personas que se atienden por FONASA, por ejemplo, existe lo que se llama un PAD, un pago asociado a diagnóstico, que permite conocer una cantidad exacta que está subvencionada por el gobierno. En la mitad, digamos, paga el gobierno y la mitad paga el paciente, y eso hace que hoy día tengan mucho mayor acceso a hacerse una vasectomía. Te quería preguntar, doctor, ¿cuáles eran las razones que los hombres daban para hacerse la vasectomía? Porque yo me la hice hace muy poquito. Les quiero contar un poquito rápidamente lo que fue. Con la Juli hicimos un live que fue altamente exitoso, porque no estábamos al aire, así que contamos todo a cuero pelado. Pero yo le quiero preguntar, doctor, ¿a usted qué le dicen los hombres cuando llegan? Doctor, me mandaron a hacerme la vasectomía. Hay varios, sí. Doctor, yo tomé una conciencia y yo quiero hacerme una vasectomía. ¿Qué le dicen en general? O sea, hay varias miradas. O sea, los motivos son, en general, son pacientes que, estando en pareja, consideran que ya tienen el número de hijos que quisieron tener, sean 0, 1, 2, 5 o 10. Hoy día es llamativo que alrededor del 10% de los pacientes que estamos haciendo vasectomía no tienen hijos. Son pacientes que no tienen hijos. Y si es que eso era una duda, un mito, perdón, que lo interrumpa, pero es que estábamos hablando recién con los chiquillos y me decían, ¿y si yo no tengo hijo igual? ¿Me lo hacen o me dicen no? La legislación vigente hoy día en Chile se cambió el 2010 y exige que los pacientes hombres o mujeres que quieran tener un procedimiento de esterilización permanente, es decir, vasectomía en el caso de los hombres y ligadura de trompas en el caso de las mujeres, solamente tienen que tener más de 18 años y estar en posesión de sus facultades mentales conservadas. Mira. Eso es todo lo que exige. ¿Han aumentado mucho los hombres que se hacen vasectomía entre los 18 y los 22 años? Sí, harto. Yo conozco casos y me llama la atención. Y la verdad es que yo diría que las motivaciones hoy día tienen mucho que ver con una mirada respecto a sobrepoblación, respecto a
calentamiento global, respecto a una mirada, digamos, que las generaciones nuevas son distintas en términos de las que podamos o no pertenecer nosotros. Es como mucho más profundo el análisis que hace la juventud que el no querer dejar embarazar a polola. Exactamente. Claro, no es un método anticonceptivo, va más allá. Va más allá. La responsabilidad de traer un ser vivo a este mundo. A mí me pasó netamente anticonceptivo. Fíjate que yo siempre quise ser papá de una familia numerosa. ¿Tú te has dado cuenta? De una familia numerosa. Con la PAME, con mi señora, teníamos el mismo propósito. Y siempre pensamos en una familia con hartos niños. Y esa familia, gracias a la vida, nos tocó. Hay padres y hay madres que luchan por poder tener un hijo. Y dan una vida y muchos no lo logran. Entonces yo me siento súper afortunado. Pero llegó un punto en que ya teníamos 4 hijos y teníamos la posibilidad de seguir como estábamos y que la responsabilidad anticonceptiva recayera en ella, con la pastilla o con cualquier método. Y eso es súper injusto. O sea, las mujeres en general toman muchos años pastillas. Hormonas. Sí. Las hormonas, que tienen, ahí la Julia nos puede dar una cátedra, miles de efectos. Uno los percibe. Yo no era así. Algunos síntomas. Yo te juro, doctor, que no era así. Las hormonas me dejaron así. Algunas le hacen bien, a otras le hacen mal. Tienen sus días, etcétera. Entonces yo dije, ya, tomé una decisión. Y ella me propuso la vasectomía. ¿Por qué no hacer la vasectomía? Y me vino una cuestión bien extraña de sentir que yo iba a hacer una especie de sacrificio familiar. Heavy, porque dije, pero, chuta, bueno, yo me corto, ok, pero yo nunca más voy a poder, pero ¿qué pasa si? Y empezamos con los ¿qué pasa si? Tienes un accidente, ¿qué pasa si los niños tienen un accidente? ¿Qué pasa si me quedo solo? ¿Qué pasa si esto se acaba y encuentro a alguien más? Todas esas preguntas. Después de hacernos todas esas preguntas, yo llegué al convencimiento de que yo no quiero ser más papá. O sea, estoy feliz con los niños que tengo y me importa mucho darles calidad la calidad de paternidad que quiero ejercer tiene que ser muy buena. Yo me saco la cresta por mis cabros y me encanta estar con ellos, pero si sigo teniendo hijos, no les voy a poder dar lo mismo. No. Entonces, y eso no son cosas. Es tiempo, es ganas de llevarlo a la liga, de que me acompañen a hacer deporte, cariño, amor, todo. Entonces dijimos, ya, estamos bien, hagámosla y hagamos esta solución algo definitivo que además te libere del yugo de las pastillas. La hice, cero dolor, ni una molestia. O sea, olvídate, entré a las 12 a la clínica, a las 2 me operaron, a las 5 me estaba tomando un pisco sour con mi señora celebrando. ¿Sí? O sea, no podría haber sido mejor. Tuvimos un periodo de restricción de abstinencia sexual, que te la recomiendan los médicos, y después hay un periodo de 3 meses para que todos los espermatozoides que están ahí alojados en el camino, estemos seguros que no están. Exacto. Y lo más importante, doctor, me hice el examen de salida. Exacto. Y ese es importante, que muchos hombres se confían y no se hacen. Sí, eso es llamativo. Bueno, lo que explica Eduardo es que finalmente la cirugía no es efectiva de manera inmediata, porque en el minuto que nosotros cortamos el conducto acá, van a quedar espermatozoides en este segmento, ¿ya? Los pacientes en general se les recomienda evitar la actividad sexual por unos 10 días y a partir de entonces, mediante las sucesivas eyaculaciones que tengan de ahí en adelante, van a empezar a limpiar este conducto y el contenido de espermatozoides. ¿Cuántas descargas son? Porque el doctor me dijo... Son alrededor de 20. 20 descargas. Sí, son 20 y 2 meses y medio. Después de ese tiempo, son entre 10 a 12 semanas, el paciente se hace un espermiograma, tal como tú dices, un examen de semen, que si muestra que ya no queda ningún espermatozoide en el semen, ya de en adelante pueden suspender los otros métodos anticonceptivos. Todo ese tiempo tienen que mantener un método anticonceptivo, porque la única manera de confirmar el éxito de la cirugía es a través del examen. Fíjate que ese examen es el que más nervio me dio. ¿Cuál? ¿El de salida? El de salida, sí, porque... Y la PAME se reía a mí y le decía, es lo más indigno que me ha tocado en la vida. Sí. Fui a la clínica, hola, ¿qué tal? Vengo a un espermiograma. Ya, sí, pase, no sé qué, te lleva una niña, te dice, aquí, no sé qué, tú te puedes llevar el frasquito para la casa si puedes volver rápido. Sí. Pero en mi caso no era el caso, entonces ya, pase aquí, entonces yo me da vergüenza que todo el mundo afuera sabía lo que yo estaba haciendo adentro. Sí. Y le digo a la PAME, esto es lo más indigno, y me dice... Tú no sabes lo que es la indignidad. O sea, eso no es ser nada, no tiene nada de indigno. Perdón el egoísmo de hombre, pero sí, es cierto. Me vulnerado. Hay algunos lugares, sobre todo, donde es un examen clave. Por ejemplo, las clínicas que se dedican a medicina reproductiva o algunos lugares más especializados, donde efectivamente tienen lugares un poquito más discretos, más, digamos, personalizados y todo. Pero en las clínicas generales esto es un examen más, es como ir a tomarse un examen de sangre para ver el hemograma o para ver el azúcar. Entonces no tienen muchas veces los elementos, digamos, los espacios como para que el espermiograma sea digamos, menos complejo para los pacientes. Ahora, en el caso de la vasectomía, ahí hay un tema que es un poquito distinto. Cuando nosotros
pedimos un espermiograma. El espermiograma es el examen que busca ver la calidad del semen, tanto para pacientes que están buscando fertilidad como para pacientes que están buscando infertilidad, como el caso de los pacientes vasectomizados. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que está buscando fertilidad, es ideal que el espermiograma es la exacta y que no se perdió en el traslado desde el domicilio hasta el laboratorio. Porque hay que llevarlo en la axila. Con un poco de calor. Sí, es que mire, los dos tenemos experiencia por separado con el espermiograma. En el caso del espermiograma post-vasectomía. En dos caminos. Él revirtió, él no, yo sí. Yo yendo y es súper, yo entiendo lo que dice Eduardo, que uno tiene que, yo me bajaba con el frasquito acá, porque tiene que ser en la axila para que no pierda temperatura, corriendo así como, oiga, vengo a buscar una muestra. Claro. Ya, espere, y yo no, que no puedo esperar, muerta de vergüenza, y entregando el frasquito. A diferencia de eso, el de la vasectomía lo que busca es saber si hay o no hay espermatozoides. Claro. Por lo tanto, la posibilidad de hacerlo en el domicilio y llevar la muestra al laboratorio es más fácil. Claro. Mira, nos escribe Rodrigo Duarte, saludos. Dice, hace 2 años el doctor Pablo Pisi me hizo la vasectomía. Ni una molestia y la vida cambió. Gracias, doc. Saludos, amigos. Saludos también no para es palo blanco, por si acaso. No le doy palo blanco. Claro, no es palo blanco. Y funciona, imagínate, dice, tenemos una guagua buen año. Mira, tenemos otro Twitter. Dice así, oye, y qué rabia cuando las mujeres con un hijo le decimos al doctor, me quiero operar para no tener más hijos, y el doc te da la media cháchara. Cuento corto, la respuesta es no. El hombre se hace la vasectomía y ni un drama, pasa adelante. Hay una doble mirada ahí, de repente... No. Pero por eso digo, hasta el 2010 la legislación era era bien, digamos, con una mirada mucho más asociada al machismo y a lo que existía, digamos, probablemente en la sociedad en conjunto. Solamente detallaba la esterilización femenina, exigía que fueran mayores de 35 años, que tuvieran más de 4 hijos vivos, requería el consentimiento del marido o la pareja, digamos, y solo así el ginecólogo podía autorizarla. Y finalmente eso se aplicaba básicamente en los hospitales públicos, que eran los que también tenían mayor restricción para ofrecerla. Igual hay una cosa ideológica de por medio. Absoluta. Yo tengo todavía, me cambié de ISAPRE hace poquito, pero tenía el plan en una clínica X, donde tuvimos nuestros niños, etcétera, etcétera, y voy al doctor, urólogo, y me dice, bienvenido al único lugar donde no lo hacemos. Claro. ¿Cómo? Sí. Y me dice, bueno, aquí... Hay 2 en realidad. Hay otra más, más, sí. Y tuve que hacer un peregrinaje para encontrar clínica, y además donde el plan no me cubría tanto. Sí. Entonces dije, chuta, tampoco llegar y cortar. No, hay una situación dogmática ahí que, bueno, es discutible, pero finalmente cada uno tiene que saber qué es lo que hace en su casa. Sí, son un par de lugares en Santiago que tienen están relacionados, digamos, a la Iglesia Católica y que efectivamente no realizan vasectomía en el escenario que la Iglesia no es algo que promueva. Mira, si en la clínica mencionada o la que estamos haciendo alusión me lo hubiese hecho, habría pagado 0. Claro. Por mi plan. Yo tengo un buen plan de salud. Habría pagado 0. Fui a otra clínica, fui a la Santa María. Sí. Gracias al equipo se portaron increíbles. Me revisaron muchas veces después. Yo no sé si porque había algo particular, pero una alta revisión. Y ahí... Después de regatear, pues yo regateo, se vuelve al regateo. Me mandaron ¿Cómo vaya a estar ahí regateando con la...? No, pero antes, porque ahí. Por mail. No, yo me imaginé que hay... Oye, pero... Claro. Oye, pero mira, ¿cómo me voy a cobrar? ¿Y si lo traigo yo? La cuestión es ¿Y si lo traigo yo, cuánto me cobran? No, me mandaron un presupuesto con el plan que yo tenía, que en esa clínica no me cubría tanto, y me mandaron tanto. Y yo dije, no. Empecé a negociar, y ¿sabéis qué? Es feo hablar de plata, pero... Siendo que no me cubría tanto, en torno a 150.000 pesos. Claro, lo que pasa es que eso finalmente se debería hacer cargo la ISAPRE, porque hay algunos lugares que en el fondo no son resolutivos, ese es el término técnico que se ocupa. Por ejemplo, si tu ISAPRE te dice, opérate en la clínica A y tú te tienes que operar del corazón y ahí no tienen cardiocirujano, la ISAPRE se tiene que hacer cargo de la falta de resolutividad, digamos, de ese centro y darte otro centro en las mismas condiciones de tu plan. Ahora, aquí no es un problema de no resolutividad. Los cirujanos de esas clínicas son perfectamente, digamos, capaces de hacerle. Es un problema que la clínica no los deja. Entonces ahí la ISAPRE es la que se debería hacer cargo finalmente de eso. Pero la gente tiene el pensamiento, la creencia de que es mucho más caro. O sea, más caro, que cuesta millones. Claro. Y tú dices que por tu plan 150 y 150 por FONASA debería estar más o menos similar, ¿o no? A ver, un paciente FONASA hoy día por el PAD paga 300 y tantos mil pesos. Más caro, el doble. Claro, es más caro, pero hay que entender que el paciente FONASA cotiza menos.
habitualmente. Entonces eso hace que probablemente haya una diferencia en ese... Nos llega una pregunta que me gustaría que usted reforzara, doctor, a partir del cambio de legislación el 2010. Dice, hola, una consulta. Mi hijo tiene 21 años y quiere hacerse la vasectomía. ¿Puede o no se la harán porque es demasiado joven? O sea, como te digo, hoy día la legislación solamente exige que el paciente sea más de 18 años y que esté en la posesión de sus facultades mentales. Evidentemente los pacientes tienen que tener una consejería, digamos, médica respecto a los alcances de la vasectomía, las posibilidades de reversión, las opciones que tiene un paciente para optar una paternidad después de habérsela hecho, y esa conversación es responsabilidad del médico que lo está tratando. Ahora, mi visión es que en general los pacientes jóvenes que no tienen hijos y que se hace una vasectomía, mi percepción es que han pensado más respecto a la vasectomía que el paciente de 43 años que todos los amigos se le hicieron y que como que se subió al... Lo ha reflexionado más. Exacto, al tren que lo llevaba nomás. De los pacientes que me ha tocado hacer reversiones, no me ha tocado ningún paciente que se la haya hecho sin tener hijos. Todos son pacientes que han tenido hijos y que después tienen una nueva pareja y quieren volver a formar una nueva... núcleo familiar con esta nueva pareja. Mire, este tema ha abierto toda una especie de consultorio esta tarde en el programa. Hay muchas preguntas de todo tipo, doctor, y aquí voy sin filtro. Encantado de contestarlo. El público pregunta, dice, la pregunta es, ¿qué pasa con el semen que al momento de eyacular no se expulsa? ¿Se reabsorbe? No, lo que no se expulsa son solamente espermatozoides. Como decíamos, el semen está compuesto en un 95% por líquido seminal. Y este líquido seminal se va a seguir expulsando de manera exactamente igual a lo que se hacía antes de la vasectomía. Solamente los espermatozoides son los que no se expulsan. Ahora, hay que entender que cuando uno hace un espermiograma, de hecho, hay un porcentaje de espermatozoides que aparecen muertos. La muerte espermática es un proceso normal, esperable, que se realiza debido a que el conducto deferente es el primero de los mecanismos de selección natural que tienen los espermatozoides, que permiten que solo los mejores espermatozoides sean aquellos que vayan a fecundar al óvulo. En ese escenario es que hoy día un porcentaje no menor de espermatozoides se está muriendo y reabsorbiéndose dentro del conducto deferente. Lo único que va a pasar es que después de la vasectomía ese porcentaje va a ser del 100%. O sea, la totalidad de espermatozoides se va a morir y se va a reabsorber en este segmento. Por lo tanto, no hay ningún proceso o fenómeno nuevo que empiece a afectar al cuerpo a partir de la vasectomía.